Ante que todo, muy buenos días, apreciados compañeros estudiantes, profesores presentes. En nombre de mi persona, José Enrique Romero Carmona, le doy la más cordial bienvenida a esta exposición, la cual está titulada Nociones Generales del Derecho Penal. Tema de suma importancia en cuanto al derecho penal se trata, ya que en él se establece el conjunto de normas jurídicas por medio de las cuales el Estado define las conductas u omisiones que constituyen delitos. Antes de comenzar a desarrollar nuestra exposición, debemos dar un concepto muy fundamental que será nuestra base de nuestra exposición. Entendemos entonces al derecho penal como el conjunto de normas jurídicas mediante las cuales el Estado define las conductas u omisiones que constituyen delito, así como las penas y sanciones, medidas de seguridad para sancionar a quien cometan ese delito. Hablaremos entonces sobre las características del derecho penal. El derecho penal se rige bajo los siguientes principios: presunción de inocencia, legalidad ante la ley, proporcionalidad del castigo, el respeto al debido proceso y respeto a los derechos humanos. Continuando con nuestra exposición, hablaremos sobre los elementos del derecho penal, la cual entienden un delincuente, el delito, la pena y un juez. El delincuente es aquel a quien ha sido acusado por ello, por haber cometido el delito y haber sido acusado por ello. Un delito, una ruptura quebrada de la ley atribuible a un delincuente y donde hayan versiones, evidencias y pruebas. Una pena, una sanción penal impuesta por el juez tras oír a las partes. Un juez, aquel que dictamina finalmente la pena y el delito. Hablaremos, una vez hecho algunas definiciones sobre el derecho penal y sus nociones, hablaremos entonces sobre el concepto básico del derecho penal especial. Y lo entendemos como aquel que estudia la clasificación de los delitos, es decir, aquel que ataca los bienes jurídicamente tutelados. Perspectiva del derecho penal. O lo que es lo mismo, dos formas de ver su misión: el derecho penal objetivo y el derecho penal subjetivo. Entendemos al derecho penal objetivo aquel ordenamiento jurídico mediante el cual una determinada sociedad decide regirse y evaluarse, y como el derecho penal subjetivo aquel que estudia las penas y sanciones impuestas por el Estado. Ramas del derecho penal: material o sustantivo, procesal o adjetivo, ejecutivo o penitenciario. Seguidamente, hablando sobre el derecho penal, sus nociones, hablaremos entonces de los principios del derecho penal. Los principios del derecho penal son todas aquellas directrices de la doctrina que le han puesto una barrera a la construcción del derecho penal, de tal manera que éste no se extralimite o afecte el Estado de Derecho. Dentro de ello tenemos los siguientes tipos: legalidad penal, bien jurídico, principio de proporcionalidad, principio del derecho al debido proceso, principio de retroactividad, código penal. Entendemos el principio de legalidad penal, aquel principio fundamental que rige las conductas de todos los procesados. Bien jurídico es aquel principio destinado a proteger los bienes jurídicos amparados bajo una condición que no se cometan delitos. Principio de proporcionalidad es aquel principio que busca evitar la utilización arbitraria de la ley de tal manera que la condición no le cause un delito a los derechos fundamentales. Debido proceso. La entendemos como el conjunto de formalidades presentes en todo procedimiento legal. Principio de retroactividad es aquel principio conforme al cual ninguna norma penal entrando en vigente puede atacar hechos cometidos anteriormente, a menos que le cause al imputado reo unos bienes favorables. Código penal es el conjunto de normas jurídicas punitivas de un Estado que recoge las penas aplicables a un
a una persona que haya cometido un delito. Hablaremos entonces sobre las diferencias de los principios del derecho penal. Se encuentran inspirados bajo las legislaciones liberales. Se encuentran bajo la influencia de un sistema democrático. Se busca que tengan fines preventivos de tal manera que este tipo de conducta no se repita en el futuro. El ius puniendi del Estado puede presentarse tanto en el ordenamiento penal como en el ordenamiento administrativo. Todos ellos se estudian bajo la óptica de lo que se define como el derecho penal subjetivo. A manera de conclusión, podemos decir que el derecho penal es aquel que estudia los bienes jurídicamente tutelados. Bueno, ante todo, gracias por su atención, esperando que esta moderada exposición haya sido de su completo grado de comprensión y que se haya cumplido con el objetivo de la actividad académica solicitada. Gracias.